especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria, es docente y también forma parte de la cátedra de soberanía alimentaria. Arranca más. Bueno, buen día a todas y todos. Muchas gracias por la invitación al programa de promoción de la salud y la soberanía alimentaria. En este día tan especial, como decía la compañera, Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, ¿no? Y justamente un poco el objetivo de mi intervención, más que de intervención, de este intercambio de saberes que queremos propiciar, es que en Argentina tenemos, como sucede ya a nivel global, dos modelos en pugna, ¿no? Por un lado tenemos un modelo agroindustrial dominante, fuertemente globalizado, cuyas características vamos a tratar de desentrañar colectivamente, y ese modelo agroindustrial dominante choca frontalmente con ese otro modelo verdaderamente alimentario que estamos soñando, que estamos queriendo construir en los territorios, basado justamente en la agroecología de base campesina hacia la soberanía alimentaria. Entonces, en primer lugar, querría que tratemos de pensar de qué hablamos cuando hablamos del modelo agroindustrial dominante. Por un lado, estamos hablando de un modelo basado en los agronegocios, basado sobre todo en la producción de algunos pocos commodities que miran centralmente a la exportación, ¿sí? Esa es la primera nota, rasgo característico de este modelo agroindustrial dominante, que después en los distintos territorios puede tener distintas expresiones, pero que en líneas generales apunta, prioriza la producción destinada a la exportación de unos pocos commodities. Al mismo tiempo eso lo hace recurriendo a un llamado paquete tecnológico donde priman los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, los agrotóxicos y los fertilizantes sintéticos. Y en segundo lugar tenemos que la distribución en ese modelo agroindustrial dominante está fuertemente concentrada, tenemos muy pocos actores que median entre los productores y los consumidores, que son los que ejercen el mayor poder dentro de la cadena agroalimentaria y en el que priman particularmente los hipermercados y los supermercados, que son los que monopolizan u oligopolizan esa distribución alimentaria. Y en tercer lugar, como decía la secretaria, en este modelo agroindustrial dominante, la alimentación circula como una mercancía más, librada a los juegos de la oferta y la demanda en esta economía de mercado capitalista en la que vivimos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, justamente estamos hablando de un modelo que choca frontalmente, que es superador, que es antitético y que es revolucionario de este modelo agroindustrial dominante. Entonces, frente a ese modo dominante, hegemónico de producción, la soberanía alimentaria tiene una propuesta. Frente a ese modo dominante de distribución, la soberanía alimentaria tiene una propuesta. Y frente a ese modo de circulación de la alimentación como mera mercancía, la soberanía alimentaria también tiene una propuesta. Ahora, vamos a pensar un poquito cómo opera ese modelo que, como dijimos, es fuertemente globalizado en nuestros territorios, en nuestro país. Claramente, nosotros tenemos un modelo agroindustrial dominante que descansa en un monocultivo estrella. ¿Cuál es? La soja, que hoy ocupa el 60% de la superficie cultivada en nuestro país, ¿no? Que tuvo su desembarco en un origen concreto, que es el año 1996, y nosotros sacamos una fotografía de lo que era el campo argentino en 1996, veíamos que la soja ocupaba entre el 5 y el 8% de la superficie cultivada y hoy estamos hablando del 60%. Ese pasaje de un cultivo por entonces marginal a pasar a ser el monocultivo estrella del modelo productivo es el proceso que conocemos como sojización. Entonces tenemos un modelo agroindustrial dominante basado en los monocultivos que están destinados a la exportación, porque no es que esa soja se planta en nuestros territorios para satisfacer, atender a nuestras necesidades alimentarias, sino que en un 98% está destinada a la exportación para engordar los ganados de otros mercados, particularmente los ganados porcinos en China, y también para llenar los tanques de nafta a través de los agrocombustibles. El 25% de toda la producción que tiene nuestro país tiene por objeto no alimentar a nadie, sino llenar a tanques de nafta. En esto que una compañera de la cátedra, Claudia Nigro, llama la energía del hambre, ¿no? De la promoción de los agrocombustibles, porque estamos destinando tierras o cultivos que bien podrían estar destinados a satisfacer necesidades alimentarias para llenar tanques de nafta. En segundo lugar, ese
paquete de monocultivos, si a eso le agregamos el algodón y le agregamos el maíz, estamos hablando ya del 80% de toda la superficie cultivada del país destinada a tan solo estos 3 cultivos. Tienen una característica en común, y es que son transgénicos. Ahora, ¿son transgénicos para qué? Supuestamente para ser tolerantes al cambio climático, para mejorar la capacidad nutricional de los cultivos, para ser resilientes a la sequía o a las inundaciones, no. Han sido modificados genéticamente por transgénesis para ser tolerantes o resistentes a la aplicación de agrotóxicos. Y esto es muy importante que podamos desentrañar en qué consiste la tecnología que ocupa hoy el 80% de nuestra superficie cultivada. Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos y después de Brasil. Tenemos actualmente 60 eventos transgénicos aprobados al día de hoy, de los cuales 54 justamente han sido diseñados para ser tolerantes o resistentes a la aplicación de distintos agrotóxicos. Esto es lo que se llama paquete tecnológico. Yo vendo la semilla y vendo el agrotóxico que va necesariamente con esa semilla. Sí, la transgénesis, la biotecnología nos quiere prometer que viene a ofrecer soluciones para la agricultura tendientes a legitimar un poco sus prácticas, pero al final de cuentas, detrás de eso tenemos el negocio de las grandes empresas químicas que quieren vender ese paquete. Quieren vender la semilla, pero quieren vender el veneno que va necesariamente acompañado a esa semilla. 60 eventos transgénicos, el 100% de la soja de nuestro país es transgénica, tolerante o resistente en principio al glifosato, ese herbicida no selectivo llamado glifosato. El 96% del maíz en nuestro país es transgénico y el 100% del algodón en nuestro país es transgénico. También tenemos un evento de alfalfa tolerante al glifosato aprobado recientemente. Tenemos 2 variedades de papa también transgénicas. Y como ustedes bien saben, hay una polémica alrededor de la posible aprobación del trigo transgénico en nuestro país, que al día de hoy no tiene aprobación comercial. Es decir, un modelo productivo basado en monocultivos transgénicos diseñados justamente para ser tolerantes a la aplicación de los agrotóxicos. Y cuando llegaron estas semillas transgénicas en el año 96, venían con 2 promesas bajo el brazo. La primera, que venían a erradicar el hambre del mundo, ¿no? Sumado un poco al discurso de la llamada Revolución Verde que venía desde los años 60 a través de otros mejoramientos vegetales, pero nuevamente era necesario supuestamente incorporar estas tecnologías para acabar con el hambre en el mundo. Y la segunda promesa que traía bajo el brazo era que iba a reducir el uso de los agrotóxicos porque solamente iba a ser necesario utilizar ese herbicida glifosato a la hora de plantar la soja. Bueno, a 23 años de este desembarco, ¿pudieron cumplir con sus promesas? La primera, acabar con el hambre del mundo. El hambre del mundo no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. O sea, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, viene denunciando cómo sistemáticamente en los últimos años el hambre viene aumentando y hoy afecta a 821 millones de personas en todo el mundo. Entonces, si venían supuestamente a erradicar el hambre del mundo, no lo lograron y fracasaron en esa promesa. Y la segunda, ni que hablar. Venían a decir que iban a reducir el uso de los agrotóxicos. ¿Ustedes tienen idea qué cantidad de agrotóxicos, cómo ha aumentado la cantidad de agrotóxicos desde 1996 hasta ahora en nuestro país? ¿Tienen una idea de una dimensión? Un 1400%. Aumentado desde 1996 hasta la actualidad. 1400%. Hoy estamos usando más de 500 millones de litros de agrotóxicos por año en nuestro país. Esto nos ubica en el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona usa en el mundo. ¿Sí? Porque el que más usa es Brasil, pero dividido por la cantidad de población, per cápita, por cabeza, por persona, somos el país que tiene ese triste privilegio. ¿Solamente del glifosato? No, el glifosato es importante que lo problematicemos porque es el herbicida más usado a nivel mundial y en nuestro país no es una excepción. Es la base del modelo porque gran parte de los eventos transgénicos han sido diseñados justamente para tolerar la aplicación del glifosato y representa probablemente el mayor escándalo sanitario de los últimos tiempos. Porque cuando fue introducido el glifosato, allá por los años 70, fue introducido por una connivencia entre la empresa Monsanto con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA,
como de baja toxicidad, fue clasificado en todo el mundo como de banda verde, y hasta nos prometían que era biodegradable, que tenía contacto con el suelo y se evaporaba, ¿sí? Toda la evidencia científica, y acá no hay dos bibliotecas, acá lo que hay es ciencia digna y del otro lado marketing corporativo que viene a lavar la imagen de la empresa, pero la ciencia digna, ¿no?, recopilada por compañeros de nuestro país en esa antología toxicológica del glifosato, que ya reúne más de 1.300 trabajos sobre la toxicidad solamente de ese ingrediente activo, solamente del glifosato, revela, entre otras cosas, que es un probable cancerígeno, el producto más usado en nuestro país a nivel global, ubicuo, tan ubicuo que está presente en los cuerpos prácticamente de toda la humanidad, de los 7.500 millones de personas que somos. Ese producto tan ubicuo que se vendió como biodegradable, que se vendió como inocuo, es un probable cancerígeno. Y la Organización Mundial de la Salud, después de revisar toda la literatura global alrededor de este tema, dijo que era efectivamente un probable cancerígeno para los seres humanos. Y no solamente es cancerígeno, esto está dando lugar a más de 18.000 juicios en Estados Unidos contra la empresa Monsanto, justamente por ocultar deliberadamente el potencial cancerígeno de los usuarios y consumidores de este producto, sino que además ya se sabe que fue patentado por la misma empresa como antibiótico, con lo cual termina generando la muerte de bacterias tanto en el suelo como en nuestro cuerpo, en el que está presente, y también actúa como quelante de metales, entonces termina desmineralizando el suelo y desmineralizando a nuestro cuerpo también. Entonces, ¿solamente el glifosato? No, fíjense que el glifosato es solamente uno de los ingredientes activos. ¿Cuántos ingredientes activos tenemos aprobados al día de hoy por el SENASA en nuestro país? ¿Quién se aventura un número? 1.433 ingredientes activos distintos, aprobados al día de hoy por el SENASA, que combinados con distintos aditivos, coadyuvantes, dan lugar a 4.918 formulaciones comerciales distintas, autorizadas al día de hoy por el SENASA. Es decir, que estamos usando 500 millones de litros de agrotóxicos de más de 1.400 ingredientes activos de más de 4.900 formulaciones comerciales distintas. Estamos echando al ambiente un sinnúmero de agrotóxicos, herbicidas, fungicidas, acaricidas, insecticidas, que son probables cancerígenos, que son teratogénicos, que generan malformaciones, que son disruptores endócrinos, que generan alteraciones en el sistema endocrino. Entonces, no solamente no han logrado erradicar el hambre del mundo, sino que encima han generado un problema adicional, que es la malnutrición en todas sus formas, como luego van a profundizar seguramente con Elina, pero también ha incorporado el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la exposición ambiental aguda y crónica a estos venenos, ¿sí? Entonces, y si hay un país que puede dar testigo del desastre que generan los agrotóxicos en los territorios, es nuestro país, tristemente, ¿no? Desde la red de abogados de pueblos fumigados, desde los médicos de los pueblos fumigados, se viene alertando que este modelo agrotóxico, este modelo tóxico dependiente, está generando en nuestros territorios, en primer lugar, un aumento de los cánceres. Hasta 3 veces la media nacional, revela los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Por qué? Porque estamos volcando muchos productos que son cancerígenos o probables cancerígenos. En segundo lugar, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del cerebro. Y esto tiene que ver con que muchos de los productos son liposolubles, se adhieren a los tejidos grasos. Como ustedes saben, el cerebro es puro tejido graso y es un lugar de anidamiento por excelencia que termina expresando Parkinson, Alzheimer, autismo, entre otras enfermedades neurodegenerativas. En tercer lugar, hipotiroidismo, disrupciones endócrinas, particularmente hipotiroidismo. En cuarto lugar, dijimos malformaciones, porque muchos de los productos que estamos usando son teratogénicos, que generan alteraciones celulares. En quinto lugar, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades del sistema reproductivo, particularmente bajísimas tasas de fertilidad, tanto masculinas como femeninas, y abortos espontáneos. Así que, en resumidas cuentas, el uso de agrotóxicos en nuestro país, utilizado para prácticamente todas las producciones, ¿sí? No es solamente la soja, solamente el maíz, solamente el algodón, sino que se usa para estos cultivos transgénicos, pero también para la fruta, para la verdura, para los pinos, para los eucaliptos, para la yerba, para el té. Prácticamente no hay producción vegetal en nuestro país que no requiera, en este modelo dominante, del uso de agrotóxicos. Este modelo veneno dependiente, tóxico dependiente, está enfermando y está matando a nuestros pueblos.
pueblos rurales fumigados en los que viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país, pero en realidad más que hablar de pueblos fumigados deberíamos hablar de que somos un pueblo fumigado. Porque esos agrotóxicos que se usan en los campos están presentes en el agua que bebemos, en mayor o menor medida estemos donde estemos, en el aire que respiramos, en mayor o menor medida estemos donde estemos, y en todos y cada uno de los alimentos que comemos. Es decir, acá en la mismísima ciudad de Mar del Plata, o en la ciudad de Buenos Aires, o en cualquier punto del país, esos agrotóxicos nos van a llegar y van a incorporarse a nuestro cuerpo de manera crónica a través del aire, a través del agua, a través de los alimentos. Y ustedes bien lo saben, porque hace unos años, acá mismo en Mar del Plata, tuvo lugar la campaña Mala Sangre, organizada por la organización BIOS, que dio cuenta justamente que habitantes de la ciudad de Mar del Plata, que no tenían ningún contacto directo con la producción de alimentos, tenían glifosato en orina, ¿no? y distintos agrotóxicos organofosforados y organoclorados en sangre. Esa campaña Mala Sangre. Este modelo agroindustrial dominante nos está generando, tanto en el campo como en la ciudad, mala sangre. Nos está enfermando y nos están matando. A tal punto es así que Meche Méndez, no sé si han tenido ocasión de conocerla, una enfermera del Hospital Garrahan que trabaja en cuidados paliativos, lo llama a este modelo, lo mismo que Pablo Piovano, que ha hecho su muestra sobre el costo humano de los agrotóxicos, modelo genocida por goteo. Si estamos sometiendo a nuestros pueblos a condiciones de vida que están acarreando su destrucción. Los están enfermando y los están matando por goteo. Y esto no es solamente un problema de los pueblos rurales fumigados, sino que nos afecta a los 45 millones de habitantes en este país. Entonces, el primer impacto de ese modelo tóxico dependiente tiene que ver con el serio impacto en la salud y en la vida, tanto en el campo como en la ciudad. Ahora, si no contribuimos efectivamente a alimentar al mundo, como se dice, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, ¿no? Supuestamente alimentamos a 10 veces nuestra población. Bueno, esto es importante ser críticos, porque no solamente no alimentamos a 400 millones de personas porque no estamos produciendo alimentos, sino que estamos produciendo commodities destinados a otras finalidades, sino que tampoco somos capaces, como lo van a ver con el INE, de alimentar a nuestra propia población, en la que coexisten la malnutrición con distintas formas, el sobrepeso y la obesidad que esconde carencias nutricionales, y al mismo tiempo en la exposición a nuestra población a enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas al modelo productivo toxicodependiente y también a los objetos comestibles que este modelo productivo dominante nos ofrece, que son los ultraprocesados por excelencia, como van a ver también con el INE. Como si esto fuera poco, este modelo tóxico-dependiente avanzó sobre la frontera agrícola. ¿Y sobre qué avanzó? En primer lugar, avanzó sobre otros cultivos. Entonces pasamos de un modelo de policultivos, donde teníamos trigo, avena, cebada, centeno, lino, a pasar a darle lugar solamente al monocultivo de soja, generando una pérdida de disponibilidad y, en consecuencia, en esta economía de mercado capitalista, de accesibilidad, porque a menor disponibilidad, mayor precio, de alimentos que efectivamente integran nuestra canasta básica de alimentos. Y generó el desplazamiento de otras producciones, a tal punto que si hoy quisiéramos distribuir la cantidad de fruta y verdura que nos queda para el mercado interno por la población que somos, no tenemos disponibilidad suficiente para satisfacer lo que el propio Estado argentino nos recomienda que debemos consumir a través de las guías alimentarias. Entonces, desplaza a otros cultivos que integran nuestra canasta básica de alimentos, desplazó la ganadería, porque cuando la soja cotizó lo que cotizó, $600 la tonelada en Chicago, desplazamos a las vacas, las encerramos en los feedlots, dando lugar a un modo de producción intensivo de carnes, tanto aviar, porcina, vacuna, incluso para los que comen sushi, el salmón en la isla de Chiloé, a base de un modelo intensivo donde tenemos una mayor cantidad de grasa saturada, porque el animal no se mueve, y una cantidad desquiciada del uso de antibióticos en esas producciones. Antibióticos que pasan al agua a través de la filtración de las napas, que pasan a las leches y las carnes de sus animales y que ahora, según uno de los estudios de la Universidad Nacional de La Plata, están pasando a los cultivos hortícolas abonados con las camas de pollo, ¿no? La presencia de antibióticos en las camas de pollo, que luego se usa como abono de los cultivos hortícolas, ya hay un pasaje de ese antibiótico en los cultivos hortícolas. Y esto está generando una resistencia bacteriana que está desembocando en 800.000 personas al año que mueren por resistencia bacteriana, pues ya no tenemos antibióticos lo suficientemente fuertes para lidiar con las bacterias que se están haciendo cada vez malignas, que se están haciendo cada vez más fuertes. ¿Qué número dijiste de personas? 800.000 personas al año, según Naciones Unidas. Incluso el año pasado vino a nuestro país el G20
y una de las conclusiones del G20 fue justamente el tema de la resistencia bacteriana, la resistencia microbiana como uno de los principales problemas de salud pública en los próximos años. Entonces, desplaza a otros cultivos, desplaza a la ganadería a pasto y nos genera esta ganadería feedlot que hoy ocupa el 70% de lo que comemos en términos de carne, en este país donde la carne vacuna es como el producto estrella del imaginario colectivo alimentario. Avanzó sobre los bosques, selvas y humedales, ¿no? Tenemos la tasa de deforestación más alta de América Latina para darle lugar a la soja, y esto generó una destrucción no solamente de los bosques, con todo lo que implica en términos de protección de la biodiversidad, de la flora, de la fauna, de la capacidad de generación de oxígeno, sino también la regulación de la humedad. Porque si básicamente un bosque nativo absorbe 360 milímetros de agua por hora promedio, y nosotros no se nos ocurre mejor cosa que desmontar un bosque nativo para dar lugar a la soja, cultivo que absorbe 30 milímetros de agua por hora, y encima usamos barbecho químico que nos impermeabiliza el suelo y nos genera una película donde el agua circula como un asfalto, y encima se nos suben las napas, ¿no? Porque la soja demanda bastante agua de la napa, y encima usamos maquinaria pesada que nos compacta el suelo, tenemos una receta perfecta para la inundación. Y entonces, hace unos años que crónicamente Argentina tiene gran parte del país bajo el agua, y en los medios vemos que el problema supuestamente es por la falta de obra de infraestructura, por los canales ilegales, pero no se habla de que hay una asociación directa entre el modelo sojero, el modelo productivo dominante, y la inundación, con todos los costos humanos, psicológicos, sociales que genera una inundación en cada territorio. Como si esto fuera poco, estamos destruyendo la flora y la fauna, entre ellas particularmente los polinizadores, de los que depende el 70% de nuestros alimentos para existir. Estamos asistiendo a una destrucción de las colmenas, que no solamente afecta a la producción apícola, sino sobre todo a la propia posibilidad de reproducción de los alimentos, ¿no? Vinculados también a esa exposición a los agrotóxicos y otros polinizadores, avispas, pájaros, ¿no? Hoy tenemos campos muertos, ¿no? Campos que antes eran rebosantes en vida, en biodiversidad, hoy son campos muertos, donde uno recorre distancias y distancias de ese supuesto oro verde y no le queda ni un bichito en el parabrisas porque no hay bichos, porque no hay vida, son campos muertos, son campos tóxico-dependientes. Como si esto fuera poco, estamos destruyendo la fertilidad de nuestro suelo, porque al cambiar el ciclo de ganadería más agricultura, ese ciclo mixto que permitía que a través de la ganadería fertilizáramos el suelo a través del bosteo, o sea, la hacer agricultura tras agricultura, fuimos perdiendo fertilidad en los suelos. Entonces los mejores suelos del mundo, los suelos más fértiles del mundo, bendecidos naturalmente con esa capa de humus envidiable en todo el mundo, están perdiendo crecientemente su fertilidad. Un último informe, no ya de la cátedra nuestra, sino del propio INTA, revela en algunas zonas de la pampa húmeda, de ese reservorio de fertilidad, de ese gran complejo vivo llamado suelo, pérdidas de hasta el 50% en la fertilidad. Como dice Walter Penge, ingeniero agrónomo, con cada poroto de soja que exportamos, estamos exportando los nutrientes de nuestro suelo. Nutrientes que llevaron miles de años en estar ahí, y exportamos el agua virtual, se va el agua con cada uno de esos porotos, agua de nuestras cuencas, agua de nuestros acuíferos, agua de nuestros lechos, para alimentar justamente, supuestamente, a otros mercados. Y eso tiene otro impacto, porque ante la baja de la tasa de fertilidad de los suelos, ¿qué tratamos de hacer para recomponer esa pérdida de fertilidad? Inyectar fertilizantes sintéticos, derivados de combustibles fósiles. Entonces, nitrógeno, fósforo, derivados de combustibles fósiles que han aumentado. Fíjense qué casualidad, desde 1996 hasta ahora, en un 1400%. El uso de fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles. Y el otro problema es la pérdida del valor nutricional de los alimentos, porque ¿de dónde obtiene los nutrientes los alimentos? Del suelo. A un suelo pobre vamos a tener un alimento en nutrientes pobres. Entonces, suelos pobres dan lugar a plantas pobres, que dan lugar a animales enfermos, que dan lugar a seres humanos que los consumen enfermos, o comunidades enfermas. Entonces, recuperar el virtuosismo en ese sistema implica cuidar el suelo como base del sustento de la vida, para que tener suelos sanos que den lugar a plantas sanas, que den lugar a animales sanos, que den lugar a personas sanas. Pérdida creciente de la fertilidad de nuestros suelos, que hace que, por ejemplo, hoy la espinaca, que a Popeye en la época de nuestros hijos, cuando éramos chicos, lo hacía ser fuerte,